Buenos días a todos, nuevamente por aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el ejercicio físico, la actividad física. Hay muchas creencias, hay muchos mitos respecto al ejercicio, qué tanto ejercicio, qué ejercicio es el adecuado para mí. Y empecemos por decir que el cuerpo humano está diseñado básicamente para el movimiento. De allí que vienen todas las articulaciones que se involucran en la marcha y en las actividades cotidianas o en el deporte específico que se adopte. Igual el tema de los músculos requieren la fortaleza suficiente para las actividades diarias o para las destrezas o actividades deportivas. Entonces, ¿qué tanto ejercicio es bueno o es saludable? A ver, todos los excesos son malos en lo que quiera que se hable de la alimentación o de la actividad física. Muchas personas hacen los ejercicios que recomiendan sus entrenadores, pero lamentablemente he notado en consulta que hay muchas lesiones derivadas del mismo entrenamiento físico por muchos factores. Lo primero es, cuantas más repeticiones se hacen, más rápido se pueden deteriorar las articulaciones, independientemente que esté haciendo una práctica deportiva que subjetivamente es saludable, pero no lo es del todo si no lo hacemos de manera correcta. Usualmente debe ser asesorado el ejercicio por una persona capacitada, bien formada en este tipo de actividades para que dé una asesoría precisa respecto a la actividad física y al tipo de movimiento que se debe realizar. Lo primero que se debe tener en cuenta para iniciar la práctica deportiva, para los que siguen una práctica deportiva o de actividad física, son las valoraciones médicas básicas. Lo principal es que no haya ninguna falla estructural, algún deterioro articular que pueda empeorar el cuadro a través de la actividad física o los ejercicios que se realicen. Lo segundo es la parte cardiovascular, que es fundamental. Un electrocardiograma es básico para determinar si el corazón está en óptimas condiciones para realizar esfuerzos pequeños o grandes en la actividad física que se vaya a adoptar. Ahora depende también mucho de qué actividad tiene la persona que quiere realizar actividad física o que ya la está realizando. Si no es una persona de competencia, realizar una actividad física como para prepararse para un campeonato es absurdo porque suelen haber personas que duran hasta 3 y 4 horas en un gimnasio haciendo una cantidad de actividad que lo que hace es deteriorar poco a poco, principalmente las articulaciones y exponer a esguinces, a muchas inserciones musculares. Entonces, partiendo de la base de que mi cuerpo está sano y que está apto para hacer actividad física, que no tengo ningún riesgo trombolítico, que no tengo ningún riesgo articular, que no tengo ningún riesgo cardiovascular y que mi metabolismo se encuentra en óptimas condiciones, eso todo se debe tener en cuenta para adoptar la actividad física. Al comienzo, todas las actividades físicas suelen ser desgastantes y maltratantes, de tal manera que muchas personas comienzan la actividad física y desertan en las primeras semanas o los primeros días, incluso por el dolor muscular propio de la misma actividad física. Entonces, ¿cuál actividad podría yo adoptar? Como decía, depende de qué voy a hacer yo. Si lo que quiero es sencillamente mantenerse en forma no es pretender tener una musculatura de un fisiculturista o de un atleta de alto rendimiento. Mantenerse en forma es para que una persona tenga la musculatura con la fuerza suficiente para las actividades que requiera. Sus actividades diarias, bajar, subir escaleras, que su corazón tenga un óptimo rendimiento, que haya un gasto cardíaco adecuado. Y cuando me refiero a un gasto adecuado cardíaco es que el corazón no tenga que latir tantas veces para bombear la misma cantidad de sangre. Entonces, en la medida que mejora la capacidad cardiovascular, el corazón se hace más óptimo y no requiere tanto esfuerzo para los latidos porque se fortalece como músculo. Pero también esforzarlo demasiado con la actividad física, el corazón como un músculo cualquiera también se puede desarrollar, se puede hipertrofiar y lamentablemente el corazón no aumenta de tamaño hacia afuera sino hacia adentro y allí es donde vienen los riesgos de muerte súbita en muchos atletas por hacer ejercicio cardiovascular desmedidamente o sin un control médico adecuado. Entonces hay que tener en cuenta que la actividad cardiovascular o el ejercicio de cardio que se realiza normalmente hay que hacerlo a medida y con un monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca tenemos que tener en cuenta la frecuencia con la que comienza la actividad, la frecuencia a los 5 y a los 10 minutos, que la frecuencia a los 5 o 10 minutos debe ser similar o un poco más elevada que la frecuencia con la que se empezó. Eso significa
que el corazón está trabajando óptimamente. Pero si el corazón no logra estabilizarse después de 5 minutos de actividad cardiovascular, entonces significa que el corazón no está respondiendo de manera adecuada y hay que hacer una adaptación más suave o menos progresiva. Lentamente se va logrando esa optimización. Hacer cardio durante 1 o 2 horas no es que vaya a hacer bajar de peso como mucha gente piensa. Hacer cardio lo que hace es mejorar la condición física del individuo, es decir, mejorar la capacidad cardiovascular, disminuyendo el gasto cardíaco. Y una vez que se logra esa optimización, entonces se mejora la resistencia física y ya el organismo se vuelve más ahorrativo en cuanto al consumo de calorías. Por lo tanto, habrán personas que tienen sobrepeso, pero buen estado físico. Entonces, hacer 1 o 2 horas no va a ser el objetivo principal para reducir de peso, pero sí para mejorar condición física, sin exagerar la cantidad de tiempo de exposición a la parte cardiovascular. Ahora, hay que tener en cuenta que por lo general la parte de entrenamiento cardiovascular lo hacen en bandas trotadoras o en caminadoras, que yo no recomiendo muy frecuentemente por el impacto que se produce a nivel articular. Que si utilice un calzado adecuado puede ser posible, pero de todas formas hay un riesgo de impacto a nivel de articulación, sobre todo en rodilla, cadera y columna. Entonces es preferible una parte de cardio donde el cuerpo esté sostenido, como una elíptica, un escalador, una bicicleta. Esto ayuda muchísimo para mejorar la parte cardiovascular sin exponernos a los impactos. Ahora vienen los estiramientos. Esta es la parte de calentamiento, entrenamiento cardio, y luego viene la parte de los estiramientos. Antes de mover alguna carga, es importante que el músculo haya sido expuesto a estiramiento suficiente para evitar un esguince por repetición o sobrecarga. Muchas veces llegan las personas, calientan 5 minutos y de una vez comienzan a movilizar cargas con hasta más del 80% de la capacidad máxima que tiene el cuerpo humano. Entonces, una vez que tengamos establecido ya la parte cardio, la parte de estiramiento, y que viene la parte de entrenamiento específico de cada grupo muscular, lo importante allí no es muchas repeticiones ni exponer el mismo músculo a 4 o 5 tipos de ejercicios diferentes. Con que se realice 1 o 2 ejercicios por grupo muscular es más que suficiente, con cargas mínimas y esfuerzos submáximos, es decir, corta duración, alta intensidad. Eso de hacer 3 series de 15, 4 series de 15 y hasta 3 series de 20 repeticiones, lo que hace es afectar la articulación. Y en la medida que ustedes utilicen más la articulación y más la esfuercen, la repetitividad produce tendinitis, bursitis y hasta artrosis. Entonces hay que tener en cuenta ese término. Corta duración, alta intensidad en las repeticiones y no realizar varios ejercicios para el mismo grupo muscular. Hay que irlos dividiendo y un día se puede trabajar tren superior, al día siguiente se puede trabajar tren inferior. El tema de la respiración es importante en la medida que el esfuerzo así lo exija. Pero ponerse usted tome el aire cuando inicia el esfuerzo y expúselo cuando termine. Eso es cuando se realizan grandes esfuerzos, por ejemplo. No podría uno ponerse a pensar que cuando va a subir una escalera a un centro comercial, tomo el aire cuando inicio, subo un escalón y lo expulso cuando subo el otro escalón. Eso uno no lo piensa, eso se da naturalmente. Usualmente, cuando se hace, por ejemplo, un ejercicio de brazos y se inicia la flexión de la carga, no es que el oxígeno llegue al músculo. Sencillamente sirve como un sistema hidráulico al llegar aire al pulmón y entonces al abdomen, y luego esto permite que el esfuerzo sea más fácil de llevar. Pero hay que respirar de una manera natural, sin sobreexponerse, sin saturar de oxígeno, porque se produce más CO2 y eso hace que los músculos se acidifiquen un poco más y entonces pueda resultar mayor dolor posterior o limitación en el manejo de la carga. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Ejercicios de corta duración, alta intensidad y dependiendo, como dije al comienzo, de cuál es el objetivo de mi entrenamiento. Si es para mantenerme y mejorar mi condición física, pues con una serie de ejercicios por grupo muscular es más que suficiente y en más de media hora no es necesario que permanezcan moviendo cargas y moviendo máquinas en un gimnasio. Eso es absurdo. Pero si en la medida en que lo requiere, porque es un deportista de alto rendimiento, entonces ya requiere entrenamiento específico dependiendo de la proximidad de la competencia o de la actividad o el partido que vaya a jugar. Esto ya es muy claro y eso lo manejan los entrenadores. Usualmente no encontramos deportistas de alto rendimiento en un gimnasio. Usualmente ellos tienen su entrenador y tienen su liga o tienen su sede de entrenarse. Por lo general las personas que van a los gimnasios son personas del común, que pretenden mantener un buen estado físico y que lo adoptan como una calidad de vida, pero sin deteriorar su organismo. Eso hay que tenerlo en cuenta de manera muy importante y significativa. Ahora el tema de la ganancia o la pérdida.
Pues a ver, la fuerza en la medida que se gana a la misma velocidad se pierde, a la velocidad que se gana la fuerza a esa misma velocidad se pierde. Si usted logra mover una carga determinada hoy y deja 15 días sin entrenar, tiene que volver a empezar desde antes porque la fuerza se pierde. Ahora, la masa muscular, es importante tener en cuenta que esa masa muscular que ustedes ven como modelo a seguir no se consigue de una forma natural. O sea, la persona puede entrenar y puede lograr cualidades físicas como la fuerza o la resistencia o la potencia con el entrenamiento. Pero de ahí a que se gane masa muscular en la medida que lo obtiene un fisiculturista o una persona que quiere ganar mucho músculo, entonces ya son otro tipo de componentes que utilizan que no son saludables para el cuerpo humano, como los esteroides anabólicos y otros mecanismos que utilizan este tipo de personas para acelerar el metabolismo y aumentar la masa muscular a partir del esfuerzo. Pues obviamente una persona que no consuma este tipo de sustancias no puede mover cargas más allá de lo que una persona normal. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. No se engañen, no piensen que porque fulano mueve tanta carga, entonces yo es que no tengo fuerza. No, usted tiene fuerza. Tiene fuerza, pero la fuerza humana necesaria y fisiológica, sin ningún tipo de adaptógeno, porque es que esta serie de herramientas que utilizan los fisiculturistas o atletas que quieren tener una masa muscular mucho mayor de la estructura fisiológica convencional, pues entonces se van a hacer daño porque su metabolismo se va a ver alterado y a largo plazo su hígado, su páncreas y su corazón van a resultar afectados si son personas que son flor de un día, belleza a corto tiempo, porque posteriormente no solamente viene la falla metabólica endocrina cardiovascular, sino también la falla estructural, porque el mover demasiadas cargas con una sustancia adicional a la que mi cuerpo está en condiciones de manejar, entonces voy a afectar mis articulaciones, voy a lesionar la columna, los hombros, las rodillas, la columna, la cadera. Eso es parte del día, porque usualmente veo muchas personas que sufren lesiones musculoesqueléticas y más las que hacen deporte que las que no lo hacen. Las que no lo hacen, pues obviamente, como no consumen ningún tipo de sustancia, ni creen falsamente en la capacidad sobrehumana que tienen para levantar cargas y mover cosas y objetos, entonces lo hacen de manera súbita y ahí es donde se presentan las lesiones. Respecto a la ganancia, ¿no? Dicen, bueno, estos son ejercicios para los glúteos, estos son los ejercicios para el busto, estos son los ejercicios para los pectorales. Al respecto es importante tener en cuenta que la estructura musculoesquelética del hombre es muy diferente a la de la mujer, porque los estrógenos producen cierto tipo de linfa y producen cierto tipo de tejido conectivo que hacen que los músculos sean menores que la misma linfa y que el mismo tejido conectivo. Entonces, mal hacemos con ponerle a que mueva una cantidad de cargas para que desarrollen el glúteo. Yo he visto mujeres que mueven muchísima carga y los glúteos siguen siendo iguales, ¿no? No es que aumenten de tamaño sustancialmente a partir de solo ejercicio. Las que vemos que son algoncitas en los gimnasios es porque su estructura es así. Ellas nacieron así, con unas nalgas bendecidas y con un busto bendecido, pero que ejercicios para aumentar el tamaño del busto. El busto de las mujeres es una glándula, son las mamas y esas glándulas no las van a desarrollar moviendo cargas, entonces no se engañen. El pectoral puede desarrollarse un poco, pero que dé volumen como para que se vea un busto pronunciado en una mujer a partir del ejercicio, eso es absurdo. Las que tienen un busto aumentado de la noche a la mañana son prótesis, pero con ejercicio eso no se consiguió, igual que los glúteos. Mujeres que hacen muchísimo ejercicio hasta el cansancio y se dieron cuenta que el resultado no fue el que ellas esperaban, entonces, ¿qué hacen? Implantes, porque no nacieron con esa bendición de cuerpo y curvaturas. Entonces hay que tener en cuenta que el ejercicio básicamente, saludablemente, es muy importante porque como nuestro cuerpo, les dije, está diseñado para el movimiento, si no lo movemos de manera continua, nuestras articulaciones se van deshidratando, pierden esa lubricación y se va formando artrosis o no tenemos un óptimo desempeño cuando salimos a un paseo o a nadar o subir una montaña a salir un fin de semana a montar en bicicleta, si los músculos no están lo suficientemente fuertes, el desempeño no va a ser bueno. Igual las actividades de la casa. En la casa, si la persona no hace ejercicio mínimo básico para mantener una fortaleza musculoesquelética, una lubricación adecuada articular y una capacidad cardiovascular adecuada, pues su salud no va a ser buena. No va a ser buena y hay muchos estudios que demuestran todos los factores saludables que aporta el ejercicio a nuestro organismo. Pero no nos engañemos pretendiendo que el gimnasio hace milagros, no lo hace.
Hay que tener en cuenta y conciencia de que si yo hago ejercicio para mejorar mi salud, mi condición de vida, para disminuir los riesgos cardiovasculares, los riesgos de infarto, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, esos son factores saludables que desde la clínica son muy recomendables para todo tipo de personas, incluyendo niños, adolescentes y adultos. Ahora el tema de las cargas con los adolescentes y los niños. La musculatura, cuando se empieza a forzar para que el niño levante cargas desde muy temprana edad, pues va a cortar su estatura, porque los músculos en la medida que reciben cargas o esfuerzos, envían información al hueso y el hueso deja de crecer. Entonces es importante que las cargas sean para después de la adolescencia, que ya el hueso esté lo suficientemente desarrollado y ya el niño pueda realizar o el adolescente pueda realizar este tipo de esfuerzos. Entonces, hacer ejercicio no para competir, sino hacer ejercicio para mantenernos saludables sin exagerar. Y ahora, una cosa importante es que los ejercicios deben hacerse desde el punto de vista anatómico. Yo veo muchos entrenadores que se inventan los ejercicios que parecen más bien como contorsionistas y el que más contorsiones haga para ejercicio, mire, este ejercicio lo descubrí yo que para el hombro y este ejercicio para el tríceps y después terminan luxados los alumnos porque fue algo que se inventó que se salió del eje longitudinal o anatómico, del movimiento anatómico del cuerpo humano. Los músculos deben ejercitarse con la función para la que están diseñados. Si es un flexor de la cadera, pues hay que hacer ejercicio de flexión para la cadera, no inventarse movimientos extraños o movimientos ahí improvisados como para salir bien o sentirse el mejor entrenador del gimnasio o de la localidad. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, cualquier inquietud que tengan, por favor, más adelante en el videito las hacen y yo con mucho gusto les respondo. Muy buen día a todos y gracias por su atención.